Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Nos dicen que intercambiemos el orden de integración de esta integral. Entonces lo que nos están diciendo, veamos acá, tenemos la integral que va de 0 a 2a, la integral que va de estos límites de integración, f de x, y nos dicen d de y, d de x. Entonces lo que queremos hacer es cambiar al orden d de x, d de y. Bien, entonces para ello lo primero que haremos será hacer un bosquejo de cuál es nuestra área de integración. Bien, entonces para ello, entonces graficamos en el plano R2, graficamos acá. Entonces este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Ok, entonces veamos que nos dice que en X, ok, vamos a borrar esto de acá, nos dice que en X va de, de 0 a 2a, es decir, va desde acá, desde 0 hasta 2a. 2a, bueno, a puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, entonces esto es en general aquí 2a, entonces ponemos por acá, digamos que aquí está 2a. Bien, entonces vamos a verlo por aquí, 2a. Bien, ok, entonces ahora veamos algo, veamos que nos dicen, bueno, hagamos aquí que va de 0 a 2a, entonces aquí trazamos una línea aquí recta, y trazamos una línea recta y que pasa en 2a. Bien, bueno, fue ahí. Bien, entonces ahora lo que hacemos es graficar esto de acá, estas funciones. Veamos entonces que esta de aquí, bueno, esta de aquí sería y, de aquí arriba sería el límite superior es y igual a raíz de 2ax. Ok, entonces ya sabemos cómo es, bueno, ya sabemos cuánto es, cómo se grafica esta función, raíz de x. Entonces veamos que simplemente aquí es multiplicarlo por un valor más. Entonces lo que nosotros vamos a hacerlo es, como este valor a puede ir cambiando, entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer esa, bueno, la función así. Ok, sabemos que esta es la gráfica de esta función, raíz de 2ax. Ok, entonces lo que haremos ahora será ver aquí, no sabemos cuánto es, en qué punto aquí, ok, veamos acá en qué punto, cuánto vale aquí en nuestra y. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar este punto. Entonces para ello lo que haremos será igualar estas dos rectas, es decir, esta de acá y esta de acá. Bien, entonces para ello veamos que aquí tenemos que esta de aquí es x igual a 2a. Y entonces veamos que entonces aquí para igualarlas tenemos que despejar aquí en x. Entonces vamos a despejar. Vemos que aquí nos quedaría, si aquí elevamos al cuadrado a ambos lados, vemos aquí elevamos al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda y al cuadrado igual a 2ax. Veamos entonces despejando para x, aquí nos queda que x es igual a y al cuadrado sobre 2a. Bien, entonces veamos que vamos a igualar esta de acá con esta de acá, con x igual a 2a, para ver cuál es nuestro punto aquí de intersección. Entonces, igualando nos quedaría lo siguiente. Veamos, nos queda y al cuadrado sobre 2a igual a 2a. Ok, entonces vamos a pasar a multiplicar este de acá, nos quedaría y al cuadrado igual a 4a. Ok, entonces despejando la y, nos queda que y es igual a raíz de, bueno, aquí sería, veamos, nos queda 2 por 2, 4 y a por a al cuadrado. Entonces nos queda raíz de 4a al cuadrado. Ok, entonces nos queda que y, queda aquí que y es igual a 2 a. Veamos que sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es 2 y la raíz de a al cuadrado sería el valor absoluto de a. Pero vemos que a aquí lo tenemos después del 0, es decir, nuestro límite superior, nuestro valor mínimo sería 0 y a entonces tendría que ser un valor positivo, es decir, de aquí para acá, en los números reales positivos. Entonces sería simplemente a. Ok, entonces veamos que, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro valor de aquí, donde intersecta, es 2a. Como aquí entonces aquí es 2a. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuál es este punto aquí de intersección. Y entonces ahora lo que queremos es graficar esta de acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Y bueno, veamos aquí. Tenemos que este es y igual a raíz de 2ax menos x al cuadrado. Despejando, entonces nos quedaría y al cuadrado, bueno, pasando todo de un solo al otro lado, nos queda más x cuadrado menos 2ax. Bien, entonces esto igualado a 0. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es completar
al cuadrado. Entonces vamos a completar al cuadrado esta parte de acá. Entonces, si recordamos, para completar el cuadrado es b sobre 2 al cuadrado. Entonces, como estamos haciendo esta parte de acá, tomamos el 2a. Entonces ponemos, bueno, b sería menos 2a. Entonces ponemos menos 2a sobre 2 al cuadrado. Y aquí se me cancela el 2. Y entonces aquí simplemente me queda a al cuadrado. Entonces lo pongo acá. Eso es a al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar y a restar al cuadrado. ¿Ok? Entonces veamos aquí, venimos aquí y hacemos y al cuadrado más x al cuadrado menos 2ax y le vamos a sumar y restar a al cuadrado, es decir, más a al cuadrado menos a al cuadrado. Vemos que no estamos alterando nada. ¿Por qué? Porque estamos sumando y restando el mismo término. Entonces es como que no estamos alterando nada. Pero vemos que esto aquí nos ayuda. ¿Por qué? Ya que esto veamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Esto de acá, trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos poner como x menos a al cuadrado. Veamos que si hacemos esto de acá, nos tiene que dar este trinomio. Entonces aquí nos quedaría menos, bueno, pasando al otro lado de esto, nos queda a al cuadrado. Ok. Entonces, ¿qué resolvimos con esto? Parece bien. Entonces, si recordamos nosotros cuál es la ecuación de un círculo, la ecuación de un círculo es la siguiente, es x, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a un radio al cuadrado. Entonces veamos que nosotros aquí tenemos esta forma. Tenemos x menos a al cuadrado, en este caso a vale el valor de h, bueno, h es el valor de a, y aquí tenemos y menos, en este caso sería como que aquí tengamos menos 0. Entonces, pero simplemente lo ponemos así, y veamos entonces que tenemos, y aquí a al cuadrado, que sería nuestro radio. ¿Qué quiere decir? Es decir entonces que esta es la ecuación de un círculo, centrado en a, en x, centrado en x igual a y de radio a. Ok, entonces nos venimos para aquí arriba. ¿De dónde partimos? Veamos que partimos de acá. Ok, partimos de aquí. Entonces, si nos venimos aquí arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, vemos que esto era la ecuación del círculo, pero si vemos aquí que en la integral nos dan ya la y, nos la dan como despejada. Entonces, lo que tenemos que hacer es la mitad de un círculo, es decir, bueno, veamos que está aquí de radio a y centrado en a. Entonces, veamos aquí, ponemos, si este es 2a, la mitad aquí sería a, bueno, vamos a hacerlo en blanco, y sería a, y nos dice que de radio es a. Entonces, el radio del círculo es a y centrado en 2a sería algo así. Bueno, vamos aquí a ver si me sale. Algo así. ¿Ok? Entonces, veamos que como ya está aquí despejado, raíz de esto de aquí, entonces simplemente es la mitad del círculo, un semicírculo. Entonces, bien, esto lo hice para que vean cómo sale, porque ya, por ejemplo, aquí directamente ustedes podrían decir, ah, bueno, este es un círculo de radio A y centrado en A. Pero si no lo ven, entonces se hace esto de acá. Ok, entonces veamos ahora cuál es nuestra área de integración. Si nos fijamos, nuestra área de integración, entonces, ¿cuál sería? Veamos que, bueno, aquí tenemos que nos dicen que va desde 0 a A. Entonces, veamos que en X va de 0 a A. ¿Ok? Ahora veamos que nos dice que como está en el orden, bueno, como está en el orden de X, de Y, de X, lo que hacemos es trazar unas transversales verticales, así. Entonces, lo que hacemos es ver dónde entra y dónde sale. Vemos que entra en esta función de acá, perdón. Entra en esta función de acá. Entonces, ¿cuál es esa función? Es esta de aquí, este semicírculo. Ok, entonces quiere decir que nuestro límite inferior es este de acá. Y nuestro límite superior, ¿cuál es? Es esta raíz de aquí. Entonces, nuestro límite superior es este de acá. Entonces, quiere decir que nuestra área de integración es, voy a pintarlo aquí, es esta de acá. ¿Ok? Todo esto de acá es nuestra área de integración. Sin agarrar nada de aquí afuera, ni tampoco nada de aquí adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque veamos que ya dijimos que era solamente esto de acá, estaba acotada aquí. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos lograr? Lo que queremos lograr es cambiar aquí al orden que sea de dx, de dy. Entonces, para ello lo que haremos, bueno, haremos uso de este bosquejo. Vemos aquí como tenemos el orden de dy, de dx, entonces trazamos aquí transversales verticales.
pero como nosotros queremos el orden de dx y de dy, lo que haremos será trazar aquí transversales, permítame, transversales horizontales. Entonces vamos aquí a trazarlas igual en rojo. Ups, okay. Entonces veamos aquí si trazamos verticales, bueno, transversales horizontales. Entonces veamos qué es lo que pasa. Vamos a ver de dónde entra y dónde sale. Siempre lo mismo. Ok, entonces vamos a irla construyendo acá nuestra integral doble. Veamos, ahí. Entonces, nuestra integral doble. Veamos que aquí siempre va a ir, adentro siempre va a ir nuestra función f de x, y, que esta es cualquier función que no tenga. Entonces aquí va a ir f de x, y. Y el orden dijimos que sería d de y, d de x, d de y, que es lo que queremos. Entonces ponemos aquí d de x, bueno, aquí se me fue un poco feo, d de x, d de y. ¿Okay? Entonces veamos, como las y son constantes, entonces vamos a ver de dónde va. Veamos que va desde 0, es decir, empieza acá y llega hasta donde el punto máximo es aquí, que es 2a. ¿Okay? Entonces en y igual va desde 0 hasta 2a. Ahora veamos en x. Ok, veamos en x dónde entra. Veamos que en x siempre entra en este punto. Trazando así las rayas, los rayos, veamos que siempre va a ir entrando acá, en este punto. Siempre entra aquí. Entonces, ¿cuál es esta función? Esta función, veamos que era esta raíz. Pero como ahora lo estamos haciendo con respecto a x, entonces tenemos que despejarla. Y aquí ya la tenemos despejada. Entonces, esta función acá es x igual a y cuadrado sobre 2a. Entonces diremos que entra en y sobre 2a. Entonces, ese sería nuestro límite inferior. Y al cuadrado, bueno, se me fue ahí, sería y al cuadrado sobre 2a. Y el límite superior, ¿cuál sería? El límite superior, veamos que siempre sale ¿a dónde? Siempre sale acá, en estos puntos. Acá. Siempre sale aquí, entonces en esta recta. Entonces, ¿qué puntos son? Son los puntos, ¿qué recta es? Es la recta x igual a 2a. Entonces, nuestro límite superior es 2a. ¿Ok? Ok, veamos ahora entonces qué es lo que pasa. Nosotros aquí tenemos, bueno, permítame, aquí. Tenemos, haciéndolo así, como lo hemos hecho, lo que estamos haciendo es calculando el área de todo esto de acá. Vamos a ver. Todo, bueno, aquí no se ve, vamos a hacerlo en rosado para que... Estamos calculando el área de todo esto de aquí. ¿Ok? Porque dijimos que va de 0 a 2a y aquí entra en esta y sale acá. Entonces estamos calculando toda esta área. Pero veamos que nosotros no queremos todo esto. ¿Por qué? Porque solo simplemente nos interesa esta parte de acá. Esta parte de aquí. Sin incluir esta parte de acá. Esta parte de aquí no. Entonces lo que haremos será restar esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la restamos? Sabemos que esto es un círculo. Entonces, el área de un círculo, ¿cuál es? El área de un círculo es, área es pi por r al cuadrado. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro radio? Veamos aquí nuestro radio lo tenemos que es a. Entonces, bueno, el área sería, pi a al cuadrado. Pero como vemos nosotros acá, esto es la mitad de un círculo, entonces lo dividimos entre 2. ¿Ok? Entonces veamos que a nuestra integral lo que vamos a hacer es le vamos a restar menos pi sobre por a cuadrado sobre 2a, sobre 2, perdón. Okay, entonces veamos que esta sería nuestro cambio. Bien, entonces, este sería nuestro cambio de integración correspondiente, nuestro cambio de orden correspondiente a esta integral. Ok, entonces hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bendiciones.